No puedo más seguir, mi carga es dura aquí. No puedo más vivir, tinieblas hay en mí. No encuentro solución, Señor, ayúdame. Ese Dios bueno, ese Dios maravilloso, ese Salvador eterno puede habitar en tu vida hoy, mi querido hermano. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a orar. Dios bueno, Padre amado, queremos abrir tu palabra para que, Señor, podamos encontrar mensajes que nos ayuden con la situación de nuestra vida diaria. Que nos ayuden, Señor, para conectarnos con Cristo. Para conectarnos, Señor, con tu Espíritu. Sinceramente, queremos también abrirte nuestro corazón para que derrames en esta sala, Señor, nuestro Espíritu Santo y que podamos ser inundados por tu poder. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, por favor. Háblanos en esta noche. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Qué gusto que ya estamos nuevamente aquí listos para estudiar la palabra de Dios. Y hoy quiero que vamos a usar la Biblia como siempre. Me gusta estudiar la Biblia. Recuerdo que cuando fui a la universidad y estaba haciendo un proyecto final, un proyecto integrador final, el profesor de homilética le mandé un sermón en PowerPoint. Me esforcé para hacer ese sermón, los versículos, las citas de la hermana Huay, todo que congeniara, todo ordenado. Y cuando veo mi nota me pone menos de un 5. Le digo, ¿qué pasó, profe? Si el tema del sermón está bien presentado, o sea, es un sermón que pues está bien hecho. Y luego él me pone, mira, tienes todo lo de un sermón. Lo único es que cuando vas a la iglesia o cuando te reúnes para estudiar con la Biblia, la gente tiene que aprender a abrir la Biblia. En la semana dice, estamos viviendo en un mundo donde ya no se estudia casi la Biblia, donde casi no se lee, andamos tan de corriendo que no tomamos el tiempo para estudiar, o estudiamos tan poquito. Y el único momento que el Señor te pone para estudiar con las personas, con la gente, con los hijos de Dios, tú les pones ahí solamente PowerPoint. Así que prepara tu sermón nuevamente y mándamelo todo escrito. Entonces, desde aquel entonces he entendido. Yo no digo que el PowerPoint no es bueno, es una herramienta maravillosa y se usa, ¿no? Yo también la uso, la sigo usando. Pero cuando se trata de estudiar la Biblia, temas como lo que estamos tratando hoy, pues es necesario que aprendamos a abrir nuestras Biblias. Entonces,
Vamos a tratar de correr un poco para poder terminar a tiempo con el estudio de esta noche, ¿ok? Eh, en Hechos, capítulo 1, se encuentra la promesa del Espíritu Santo sobre los discípulos. Y no solamente es la promesa del Espíritu Santo a los discípulos o a esa generación en especial. Dios, Cristo, antes de ir al cielo, promete el Consolador, otro, un Paracleto, uno diferente a él, que vendría, ¿sí? Y ya hemos estudiado que él convence al mundo de pecado, nos libera, nos convence, nos guía, nos transforma, nos lleva a la verdad, nos da poder. Hemos dicho un montón de cosas de lo que hace el Espíritu Santo, la primera obra del Espíritu Santo. Y ese fue el segundo tema que tocamos en esta semana. Pero en 1:8 hay un texto que todo mundo ha escuchado y que lo conocemos a profundidad y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso Jesús se lo estaba diciendo justo cuando Jesús estaba listo para ascender al cielo. Jesús ya había resucitado. Jesús ya había hablado ya se había presentado a sus discípulos. Jesús ya estaba listo para ir al cielo y ser glorificado. Y justo antes, los discípulos todavía seguían preocupados. ¿Cómo le iban a hacer si el maestro se iba? Ellos tenían todavía esa preocupación y Jesús le dijo, miren, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús me gusta porque hay algo interesante que dice allí. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y luego dice, me seréis testigo. He entendido cuando estudio sobre el Espíritu Santo, he entendido que la forma para que venga el Espíritu Santo siempre va a estar relacionado con la misión. Siempre va a estar relacionado con la misión. Si la misión no está dentro de tus planes, la misión de Cristo, nunca vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí surge una pregunta. Yo la hice en la semana y les dije que íbamos a estudiar el tema. ¿Para qué quiero yo el Espíritu Santo? ¿Para qué lo necesito? Y un día alguien me dijo, yo quiero el Espíritu Santo porque quiero sentirme bien. Quiero sentirme bien. Y yo le dije, nunca vas a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Habrá un porcentaje del Espíritu Santo que te va a tocar, pero cuanto más tú le dices al Señor, yo quiero que tú me uses para cosas grandes. Señor, yo creo que tú tienes un propósito para mí y yo creo que tú quieres usarme para algo grande. Entonces, para cosas grandes, pues también más abundante va a ser el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida. Cuanto más cosas pidas insignificantes, bueno, menos vas a ser lleno del Espíritu Santo. Todo hombre, toda mujer que necesita o que tiene que estar lleno del Espíritu Santo o que quiere estar lleno del Espíritu Santo, es necesario que esté involucrado con la misión. Dice, recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros y el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que me sean testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y noten, entonces ellos, cuando Jesús se va, hacen algo extraordinario. Jesús se va. No ha llegado el Espíritu Santo todavía. Está por derramarse. El primer derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos se van al aposento alto. Ahí habla en el 1:3 se habla de eso, ¿sí? Y dice los nombres de todos los que se fueron y habían como 70, ¿verdad?
Pero me gusta el versículo 14, la primera fase, la primera línea que dice, todos, ¿cuántos dice? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. He dicho en la semana que es necesario ser espirituales, porque nosotros somos hijos de Dios. Eso nos queda claro, ¿sí o no? Pero más que eso, nosotros somos adoradores del Dios vivo. Yo quiero ser un adorador del Dios vivo. Y él dice que todo el que quiera adorarle, tiene que aprender a adorarle en espíritu y en verdad. También dice el Señor que nosotros, los que somos nacidos del Espíritu, pues andamos en el Espíritu, en novedad de vida, en una vida nueva. Y morimos al yo, dejando el hombre carnal atrás. Nosotros, es cierto que estamos en un cuerpo carnal, en un cuerpo de pecado, pero por la gracia de Dios, nosotros continuamente debemos pedir porciones abundantes del Espíritu Santo para que aprendamos a ser más espiritual, para que nuestro cuerpo, nuestra mente que es carnal, nuestros pensamientos que son carnales, para que todo lo que hay, nuestro ser entero, sea cambiado. En vez de ser carnal, seamos espiritual. Tenemos este envase en nuestro cuerpo, pero el líquido es el aceite de la lámpara, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, uno de los secretos es ser unánimes. Y noten algo interesante, ¿sí? El Espíritu Santo viene, y vamos a Hechos 2, capítulo 1. Vamos a estar usando bastante la Biblia. Síganme, por favor. Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, otra vez dice la palabra, unánimes juntos. ¿Sí? Ya lo repite 2 veces. O sea, estábamos unánimes juntos. No cada quien hacía lo que quería. No, yo hago lo que yo quiera. No. Unánimes. Estaban perseverando en oración unidos. Tenían un mismo principio. ¿Sí? Y de repente dice que del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y les fueron repartidas, sí, lenguas como de fuegos. Y cada uno de ellos, y versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Cuándo fueron llenos del Espíritu Santo? Bueno, número 1, cuando estaban unánimes en oración. En oración. ¿Para qué Dios le estaba dando el Espíritu Santo? ¿Para sentirse cómodo? ¿Para nada más ir a la iglesia, sentarme, estar comodito? ¿Ese era el propósito? No, el propósito del Espíritu Santo siempre está relacionado con la misión. Y si esta semana hemos estudiado sobre el Espíritu Santo, y tú le has dicho, Señor, derrama el Espíritu Santo en mi vida. Derrama el Espíritu Santo en mi vida. Ok. Señor te va a decir, yo quiero derramarte y te da una porción, pero la porción máxima para ser lleno del Espíritu Santo es necesario que estemos relacionados con la misión. Por eso, cuando tú dices, yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé dar un estudio bíblico, yo no sé, no te preocupes, porque Él ha prometido que el Espíritu Santo nos ha de capacitar. Cuando nosotros comenzamos a obrar, comenzamos a hacer la misión, cuando pensamos a ayudar, y no solamente tienes que ir a tocar puertas, hay muchas formas. La mejor forma es el método de Cristo. Una sola familia, métete en ella, no tienes que hacer más. Ve con una familia, no le hables de Cristo. Lo único que tienes que hacer es ayudarle. ¿Cómo están? Hablarle todos los días, hacerte tu amigo, invítelo a comer a la casa. Todo, tratarlos bien, no juzgarlos, y todavía lo vas llevando poco a poco, llevando poco a poco. Ellos van a notar que eres diferente.
Y es allí cuando tú haces la misión. Hoy la forma de hacer evangelismo es la forma correcta, porque esa es la forma, porque la gente quiere ver, tú le enseñas de Biblia, pero dice, yo no quiero saber eso. Ellos quieren ver a Cristo en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente estando lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma. Entonces, noten, ¿sí? ¿Por qué debemos de pedir el Espíritu Santo? Versículo 17. Pedro da un discurso, estoy hablando de Hechos 2, y él dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuáles son los postreros días? En otras traducciones dice, en los últimos días. Pregunto, iglesia, ¿estamos en los últimos días? ¿Creen que estamos en los últimos? Yo creo que estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Y el Señor dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos, vuestros jóvenes verán mis sueños, perdón, y nuestros ancianos soñarán nuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, la promesa está allí. ¿Qué necesitamos? Ser unidos, reenfocarnos. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Comprometernos con Cristo para reflejar el carácter de Cristo a otro. ¿Sí? Es la única forma. Ya el Señor ya no te pide, ve y párate en público y empieza a hablar. Y no. Te dice, ve y busca una familia que vean ellos en mí, que vean ellos en ti lo que es Cristo. Eso es lo que Dios desea. Y noten, ¿por qué les digo que está relacionado la venida del Espíritu Santo con la misión? ¿Sí? Si nos vamos en el capítulo 4, Pedro y Juan son encerrados para llevarlos al concilio. ¿Y cuál es el caso? Bueno, que un día Pedro va al templo y se encuentran con un cojo. Este no puede andar y le pide dinero a Pedro, ¿ok? Y cuando le pide dinero, ¿sí? Eso está en el 3, eso está en el 3:6, en el capítulo 3:6, lo que yo estoy platicando ahora, y le pide dinero y él pues está esperando que le den dinero, y Pedro se queda un momento atento y se queda pensando y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre dice que se puso a saltar, entró con ellos al templo y anduvo con ellos adorando y alabando al Señor. Oh, el pueblo se maravillaba y temió porque ¿cómo era posible que simples pescadores ahora habían hecho un milagro extraordinario? Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y noten algo interesante. Capítulo 4, versículo 4. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, o sea, por el testimonio, y el número de los varones eran como 5,000. Cada día se añadían más y más y más. Versículo 7, estamos en el capítulo 4. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo está relacionado con la misión. Siempre va a estar relacionado con la misión, pero voy a ponerles 3 ejemplos de que verdaderamente el Espíritu Santo está relacionado con la misión. Noten, entonces, versículo 7, y poniéndoseles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron el milagro? Ellos están ante el concilio, fueron llevados presos, ¿ok? Entonces Pedro, versículo 8, dice nuevamente la palabrita, lleno del Espíritu ¿qué? Santo, lleno del Espíritu Santo, les dijo,
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera este haya sido sanado. Sea notorio que todos vosotros, y empieza a decir que ustedes son el pueblo de Israel, que ustedes resucitaron, crucificaron a Cristo. Pedro, lleno del Espíritu Santo en el concilio, le empieza a decir que ellos fueron quienes crucificaron a Jesús. Y luego en el versículo 12, a pesar de que habían sido ellos amenazados y unos días antes Jesús había sido muerto también porque predicaba que él era el Cristo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ¿qué? Ser salvos. Pedro estaba totalmente convencido que Cristo, en el nombre de Jesús, que Cristo moraba en ellos a través del Espíritu Santo. Y él no temía a nada ante los gobernantes, aun cuando estaban siendo amenazados. Oh, pero tenían algo, estaban llenos del Espíritu Santo. Pero noten algo interesante. Entonces ellos dijeron, el concilio hicimos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque verdaderamente es una señal que pues se ha hecho delante de todos, no podemos culparles, ¿sí? Y llamándolos, versículo 18, síganme, versículo 18, y llamándoles, les intimidaron, o sea, los metieron en miedo, ¿verdad? Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. O sea, le dicen, miren, los intimidaron y le dijeron, no, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Jesús no es el Mesías. No, los amenazaron, versículo 21. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Y cuando ellos llegaron nuevamente a donde estaban todos, versículo 24, dice, y ellos habiendo oído lo que Pedro y Juan estaban pasando en el concilio, dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay. Y repite un salmo allí donde dice que muchas gentes se amotinan contra nosotros. Sí, Señor, se unieron los reyes de la tierra, dice, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra Cristo, porque verdaderamente se unieron, versículo 27, en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesús, a quien ungiste. Y dice ante Herodes, ante Pilato, versículo 18, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, diciendo, mira, Señor, esta gente son reyes poderosos. Esta gente, Señor, son príncipes poderosos. Señor, tienen todo a cuanto está. Y mira lo que te hicieron a ti. Yo sé que tú eres el Dios de los cielos. Yo sé que tú eres el Dios de todo cuanto existe. Pero, Señor, mira, si a ti te hicieron eso, ahora nosotros, ¿qué nos van a hacer? Es lo que está diciendo. Pero ellos estaban unánimes en oración y también estaban llenos del Espíritu Santo. Y note, ellos fácil pudieron haber renunciado y dijeron, no, vamos a repartir, no vamos a hablar en nombre de Jesús, vamos a callarnos, no vamos a evitarnos de problemas. Fácil pudieron haber hecho eso, pero noten. Y ahora, Señor, versículo 29 dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y dice, y ellos piden algo más ahora. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y qué, y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de ¿quién? De Dios. Hermoso, hermanos. Me emociona. Me emociona porque podemos ver claramente que cuando uno clama a Dios, cuando uno busca a Dios, cuando uno se acerca a Dios, Dios no nos deja solo. Dios no te trajo a este mundo por el azar de las cosas, no. Quizás has sufrido, has llorado, has pasado momentos difíciles y tienes tantos problemas, estás quizás con una enfermedad difícil. Yo no sé, no conozco a cada familia, gente extraordinaria, pero una cosa sé, que tú eres amado ante los ojos de Dios, que tú eres amada ante los ojos de Dios. Y Dios desea, Jesús desea que su espíritu sea en tu vida, pero no una porción sencilla del Espíritu Santo, no, ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, ¿para qué? Para predicar con denuedo la palabra del Señor. ¿Para qué? Para hacer sanidades. ¿Para qué más? Para hacer señales. ¿Para qué más quiero el Espíritu Santo? Para hacer prodigios en el nombre de Jesús. Para eso el Señor quiere darte el Espíritu Santo. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ah, pastor, pero usted va a decir, pero ese es solamente un ejemplo. Vamos a Hechos 10. Vean, así rapidito, Hechos 10. Lo voy a explicar, pero ahí habla de Pedro y Cornelio. Cornelio es un gentil, tiene un grupo pequeño como el que tienen ustedes porque lo he escuchado y los felicito por eso. Entonces, Cornelio tiene un grupo pequeño, ¿ok? Y noten, versículo 2 dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que siempre hacía limosnas, o sea, y oraba a Dios siempre. Era un hombre consagrado. La misma Biblia dice que era piadoso, ¿sí? Era un hombre espiritual. Pero ellos también del todo no conocían el Espíritu Santo. Y un ángel se le aparece un día a la hora novena, ¿sí? Y le dice, mira, envía a unos hombres a tal lugar que te voy a decir. Y lo manda por a Jope, lo manda por Pedro. Y Pedro, mientras Dios está hablando allá, porque Dios así trabaja, a veces mientras Cornelio está hablando con el ángel y está en oración, ayunando y todo eso, bueno, Dios le revela una visión a Pedro y ustedes conocen la visión que pues se le aparece diferentes tipos de animales limpios e impuros y le dice la primera vez mata y come y le dijo, Señor, no, ¿cómo voy a comer? Y Dios le dice, mira, no llames inmundo lo que yo he limpiado, ¿sí? Y por 3 ocasiones esto y esto. Y en la última vez escucha la puerta que le tocan, pum, 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 pum. Y el Espíritu Santo le dice, 2 hombres te buscan. Y él baja y empieza a contarle todo, ¿no? Y luego cuando ellos van, Pedro decide ir al día siguiente, ¿sí? Y lo vamos a leer y dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, estoy leyendo en el 10:30, hace 4 días, le dice Cornelio, que ya está Pedro allí, porque Pedro en un versículo antes le preguntó a Cornelio, ¿por qué causa me has hecho venir? ¿Cuál es el propósito de que yo haya venido aquí? No olvides, Cornelio, casi le está diciendo Pedro, que yo soy judío, tú eres un gentil, ¿sí? No olvides que los judíos no nos podemos mezclar con los gentiles, ¿sí? Ustedes son gente pagana, no, nosotros somos los de la promesa. Ustedes no se pueden juntar con nosotros, ¿sí?
Y noten algo interesante. Y Cornelio dice que estaba en ayuna a la hora novena y dice que de repente vino un varón resplandeciente y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. He visto que eres un hombre piadoso, que ayudas y das siempre limosna. Y él fue, le dice el varón, que me envió que te llamara, que te trajese aquí, que me hizo que te trajese aquí. Entonces, Pedro en el versículo 34 dijo, ya cuando le contó todo lo que Dios estaba haciendo también con los paganos, le dijo, entonces Pedro abriendo la boca le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace que acepción de personas. Y entonces Pedro comienza a predicar allí. Comienza a predicar. Pero para eso me fascina Cornelio. Cuando sabía que Pedro venía, mandó a llamar a todos sus amigos, hermanos, familiares, y le puso un grupo, un buen número de personas allí, ¿sí? Y empieza, así como estamos nosotros, y empieza Pedro a predicar. Y en el versículo 42 vamos a leer, dice, y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo. Es lo que está diciendo Pedro. Después de que le contaron todo lo que contó, lo que Jesús había hecho con ellos, había contado también todo. Y Dios le dijo, mira, y también Dios nos mandó que testificáramos que es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús. O sea, predicándole que Cristo era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, el Mesías, perdón, que todos los que en él creyesen recibían el perdón de los pecados por su nombre. Y noten algo interesante, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían que el discurso. ¿Cómo? Dice que caía el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Pero si eran gentiles, eran paganos. Hermanos, nosotros tenemos 10, 15, 20 años más, toda la vida. Yo he estado toda la vida en la iglesia. ¿Y cómo es posible que a veces no podemos sentir el Espíritu Santo? ¿Y cómo es posible que todavía nosotros no entendamos la importancia del Espíritu Santo? Y aquí estos hombres, quizás algunos por primera, por segunda, por tercera vez, estaban escuchando y ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión, dice aquí, versículo 45, en otras palabras, y los adventistas del séptimo día, y los bautizados, en otras palabras, dice, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu que Santo. ¿Para qué querían el Espíritu Santo? Bueno, siempre el Espíritu Santo va a ser derramado con la misión. Y el Espíritu Santo no es que venga y baje y se puso en nosotros, está bien, y se va a quedar ahí toda la vida. No, tenemos que seguir avanzando, 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 avanzando. Mientras voy al trabajo, mientras voy yendo, mientras voy a la escuela, mientras voy yendo, mientras estoy en la casa haciendo el guisado, mientras estoy comiendo en la mesa, mientras converso, mientras voy manejando en el carro, mientras estoy en la escuela, mientras voy a la universidad, mientras hago todo, mis pensamientos deben estar conectados con el Espíritu Santo. Y solamente así seguiremos siempre llenos del Espíritu Santo. Último ejemplo, vámonos a Lucas 4. Último ejemplo, Lucas 4. Wow, se me ha ido el tiempo. Lucas 4, ok. Versículo, vamos a leerlo desde el versículo 14, ok. 4:14. Jesús, voy a hacerle tantito, voy a ponerlos en contexto, tantito, ¿no? Ustedes conocen que Jesús
Bueno, fue bautizado por Juan y después de que fue bautizado con Juan, Jesús va al desierto. El Espíritu lo lleva al desierto, ¿sí o no? Y después de que Jesús eh, ayuna 40 días en oración en el desierto, 40 días y 40 noches, viene Satanás a tentarlo, ¿sí o no? Y Satanás lo tienta por 3 ocasiones. Entonces, terminando la tentación, noten algo interesante. Versículo 14. Y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea. ¿Ya traía el Espíritu o no traía el Espíritu? Ya estaba en el Espíritu. Ya estaba el hombre, un hombre espiritual. Se había ido a preparar. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Cuándo se difundió su fama? ¿Cuándo? Oh, se difundió cuando el Espíritu Santo ya estaba allí. Y noten algo interesante. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Sigo leyendo. Y vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito, y esto es lo que me interesa, el Espíritu del Señor está ¿quién? Dice Jesús, sobre mí. Me encanta. Dice, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, por cuanto me ha ungido. Y aquí dice, ¿para qué lo ungió? Para sentirme cómodo en la iglesia, para no pelear con los hermanos, para no estar criticando a mi vecina, dice eso, no dice nada de eso. Noten algo interesante, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, el Espíritu Santo dice que lo envió a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Jesús dijo, cuando yo me vaya, casi me estoy yendo, Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mi pregunta es, hermano, hermana, ¿quieres tú ser un hombre poderoso? ¿Quieres ser una mujer poderosa? Y no estoy hablando de los superhéroes de la televisión, no, poderoso, poderoso en Cristo, poderoso por el Espíritu Santo. La única forma de ser poderosa, de que nosotros podamos ser poderosos, es que nos relacionemos con la misión. Cuando Jesús lo envió el Espíritu Santo, oh, el Espíritu Santo está sobre mí, sí, ok, pero me ha enviado para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Si tú el Espíritu Santo siempre nomás los has estado pidiendo para una sola cosa, se te va a dar porque el Espíritu Santo va a venir a nosotros. Sí, y vamos a ir a la iglesia, pero si cada vez se te va a estar vaciando tu lámpara, es como las 10 vírgenes. Las que tenían consigo aceite, pues estaban llenas del Espíritu Santo. Se tardó el esposo. ¿Y qué pasó? Bueno, se tardó el esposo. Todas durmieron, todas fracasaron, todas. Oh, pero aquellas todavía tenían consigo aceite. Pero los que teníamos poquito aceite, aquellos que no nos procuramos tomar una porción más abundante, ¿sí? Vamos a flaquear. ¿Y cómo puedo recibir yo una porción más abundante? Oh, sencillo. Relaciónate con la misión de Cristo. Relaciónate con la misión de Cristo.
Relaciónate con ayudar al pobre. Y no estoy hablando solamente de predicar. Hay muchas formas de que podemos testificar. Pero involúcrate en algo para cumplir la misión de Jesús. Es la única forma. Para que cuando lleguen esos momentos de escasez y tengamos que cabecear, sí, vamos a dormirnos. Pero el Señor promete que todavía tendremos el Espíritu allí entre nosotros. En cambio, aquellos que nomás vamos a vuelta de rueda, vamos a la iglesia cuando podemos, pues no cumplimos, no somos esforzados, no luchamos, siempre vamos ahí como que vamos y no vamos con un pie adentro y con un pie afuera. ¿El Espíritu Santo viene? Sí. ¿El Señor nos perdona? Sí, nos perdona. Claro, porque Dios es bueno y ninguno de sus hijos va a dejar solo. Pero cuando llegue el momento fuerte, que necesitamos una porción más abundante, podemos ser hallados faltos. Por eso esta noche yo te invito que pues te unas como iglesia, te consagres a Dios. Número uno, unido. Y dile al Señor, Señor, derrama una porción más abundante de tu Espíritu Santo. Y el Señor, créeme, va a derramar esa porción que tú necesitas. Quiero cantar esta noche para finalizar. Espíritu Santo, pues ven a nosotros, ven a mí. Si entendiera los misterios que tú tienes para mí, si pudiera yo sentir la brisa que golpea mi alma, es el aire de tu espíritu, el aliento de mi vida, de tu amor llena mi ser, oh mi Señor. Santo Espíritu, ven mora en mi vivir, la unidad de Cristo reina en mi interior. Es tu aire que respiro, el aliento de mi vida. Quiero ser un instrumento de tu amor. Santo Espíritu, ven mora en mi vivir y renuévame a la imagen de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos, reflejando el amor del Salvador. Si entendiera los misterios que tú tienes para mí, si pudiera yo sentir la brisa que golpea mi alma, es el aire de tu espíritu, el aliento de mi vida, de tu amor llena mi ser, oh mi Señor. Santo Espíritu, ven mora en mi vivir, la unidad de Cristo reina en mi interior. Es tu aire que respiro, el aliento de mi vida. Quiero ser un instrumento de tu amor. Santo Espíritu, ven mora en mi vida y renuévame a la imagen de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos, reflejando el amor del Salvador. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos, reflejando el amor
el Salvador de mí, Jesús. Amén. Si Les lográramos, agradecemos, si lográramos entender la grandeza que Dios tiene para con nosotros, pues entenderíamos realmente la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar y luego ya podemos despedirnos, ¿ok? Vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que nos sigues tocando, nos sigues llamando. Sé que tú quieres poner tu espíritu en nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a que podamos tomarlo con un propósito especial. Consagrarnos a ti, el único Dios, el Dios verdadero. Nos ponemos en tus manos de amor hoy. Y ayúdanos, dirige nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Buenas noches.